vamos a explicarles qué son las medidas administrativas de protección inmediata, quiénes las aplican y cuáles son sus principales características. Primero, ¿qué es una medida administrativa de protección inmediata? Son las acciones que una autoridad administrativa otorga de oficio o a petición de parte para prevenir o detener la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. A lo largo del taller, nos referiremos a ellas como medidas administrativas de protección inmediata, o su sigla MAPIS. ¿Quiénes otorgan estas medidas? Las medidas administrativas de protección inmediata son otorgadas por las autoridades administrativas en territorio, juntas cantonales de protección de derechos, tenientes políticos. Donde no existen juntas cantonales de protección, serán competentes los y las comisarios nacionales de policía e intendentes. Ahora bien, estas medidas administrativas MAPIS se clasifican en dos tipos: medidas administrativas de protección para detener y medidas administrativas de protección para prevenir. Las medidas administrativas de protección tienen como fin detener la violencia y entregarle el resguardo inmediato que necesita una mujer víctima de violencia. Las medidas administrativas de prevención tienen como fin evitar que la víctima experimente más violencia en el futuro. En total, son 15 medidas de protección que la autoridad competente puede otorgar a una víctima de violencia. Ahora bien, vamos a revisar cuáles son las características de las medidas de protección. A. Temporales, es decir, tienen un tiempo de vigencia hasta que sean ratificadas, modificadas o revocadas por un juez competente. B. De cumplimiento inmediato. Esto significa que apenas se otorgan, deben ser acatadas y cumplidas. C. No constituyen prejuzgamiento. Estas no implican un dictamen o sentencia, pues eso le corresponde a los jueces. D. No requieren la práctica de pruebas para su adopción, porque para el otorgamiento de medidas no es necesario presentar evidencias. E. Entran en vigencia desde su otorgamiento. F. No son una valoración jurídica concreta de la conducta de la persona agresora, ya que su objetivo es proteger a la víctima y no evaluar la conducta del agresor. G. Tienen carácter preventivo y no sancionatorio, pues su fin es prevenir la violencia. Toma en cuenta que en materia de otorgamiento de MAPIS, su incumplimiento genera responsabilidad administrativa, civil o penal. Recuerda que las medidas administrativas de protección o MAPIS son otorgadas para prevenir y detener la violencia contra las mujeres.